Vamos a construir una pieza dado el perfil de la misma y algún dato. Por ejemplo, nos dicen que es un cubo del que conocemos el perfil. Entonces tenemos el perfil, es simplemente un cuadrado. Y ahora nos dicen que tiene un cono cuyo vértice está sobre la vertical y cuya generatriz en el perfil forma 45 grados. O sea que en realidad coincidiría con la diagonal 45 grados respecto al eje. Y que al mismo tiempo ese vértice pasa por el centro de la figura. Nos acercamos. Bueno, pues ese es el perfil de la figura. Y también nos dicen que tiene aquí una circunferencia que vamos a poner, por ejemplo, hasta aquí. De manera que, cogiendo esta arista como eje de revolución, esta circunferencia, en esa circunferencia vamos a girar, en ese eje vamos a girar la circunferencia hasta que intercepte al cono. Entonces hacemos el giro. Como sabemos, una circunferencia que gira en torno a un eje genera un toro. Y lógicamente ese toro cortará el cono según una curva que hay que calcular. Bueno, pues este es el perfil, hay que hacer la planta alzado y una axonometría isométrica. Bueno, pues según eso tenemos, cuando tenemos nos alejamos un poco, cuando tenemos un cono, para saber la intersección de un cono con un plano, tenemos el plano que corta al cono y que ese plano vamos a coger que sea un plano vertical paralelo al eje. Es un cono circular recto. Bueno, si yo por ejemplo dibujo una generatriz cualquiera del cono, al unir este punto de la circunferencia con el centro de la circunferencia, tengo aquí un punto. Levanto una vertical, bueno, pues ese es un punto de la curva de sección. Estos dos son otros dos puntos, por tanto la curva es una hipérbola que pasa por esos tres puntos. En este caso es tangente ahí. Como sabemos, si tenemos un cono de perfil, si un plano corta a las dos porciones del toro, por ejemplo tenemos este trozo, por ejemplo tenemos este, o sea, lo corta aquí y aquí, produce dos ramas y por tanto es una hipérbola. También podemos decir que existen en el cono dos rectas que son paralelas a ese plano y entonces se produce como sección una hipérbola. Bueno, según esto, ya he interpretado aquí para calcular la intersección. Bueno, antes de nada dibujamos las vistas. Tenemos entonces el plano de separación. Tenemos el plano que separa la planta del alzado con la línea de tierra, que es esta. Cogemos aquí el centro, pasamos la medida del cubo y pasamos también la altura del cubo. Bueno, lo colocamos, por ejemplo, aquí. Colocamos aquí el cuadrado, cogemos la misma longitud, ya que tenemos que es un cubo, por tanto es un cuadrado. Bueno, tenemos el cuadrado en planta, ahora lo tenemos aquí también en alzado, está apoyado en el plano horizontal. Y entonces decíamos que la circunferencia estaba centrada. Eso quiere decir que cogemos este mismo diámetro y lo colocamos aquí centrado. O sea que la circunferencia sale por ahí hasta interceptar al cono. Tenemos también que la circunferencia salía de aquí y era tangente pues en los 4 puntos medios de los lados, ya que vemos que este es el diámetro de ese cono, cuya generatriz tiene el perfil 45 grados respecto al eje. Dibujamos entonces la circunferencia, que por supuesto es una curva continua. Es una circunferencia inscrita en el cuadrado. Bueno, la aproximamos entre tangente por cada uno de sus 4 puntos. Tenemos entonces ya la circunferencia.
Bueno, esto corta al cono, todavía no sabemos dónde. Y por último tenemos también la circunferencia proyectada aquí, centrada, por ejemplo que venga por aquí. Con la anchura esta. Y bueno, esto digamos que vendría un poco más abajo. Bueno, tenemos también el cono, como sabemos que está detrás de la cara, no se ve, dibujamos las discontinuas. Esto vendría, por ejemplo, hasta aquí. En principio marcamos así, insinuamos las primeras porque todavía no sabemos lo que se va a formar ahí. Entonces intuimos un poco cómo sería, cómo podríamos hacer el cálculo del corte. Dibujamos el cono, dibujamos el contorno y dibujamos el eje que pasa por el vértice. Bueno, si de repente aquí tenemos la circunferencia que va a practicar un hueco tórico, vamos a hacerlo, por ejemplo, pues así. Resulta, sabemos que aquí va a cortar provocando pues un entrante. Bueno, para calcular puntos de intersección, pues lo que hay que hacer es, por ejemplo, pasar un plano por aquí y lo bajamos a la altura de esto hasta que corte aquí a la circunferencia. Entonces cortará según una curva y aquí abajo cortará también según otra curva. Estas dos curvas, estas dos circunferencias nos van a detectar ahí puntos. Puntos que en realidad son también secciones que producen, o sea, son también puntos de la curva de sección del cono, ya que está en el plano de sección del cono. Bueno, pues según eso, resulta que pasa por estos dos puntos. Esto podría quedar dentro, pero bueno, tenemos el cono corta aquí y corta aquí. Si por ejemplo quiero saber dónde corta respecto a este punto, entonces simplemente uno esto con esto, tal y como hacemos aquí con un punto, luego con el centro, luego con el vértice, y en el punto de intersección, pues aquí tengo ya bajando una vertical o paralela a esta un punto. Eso quiere decir que por aquí la sección que se produce pues es una hipérbola. Bueno, pues ahora donde esta hipérbola corta, por aquí donde esta hipérbola corta esta curva y tenemos un punto de intersección. Eso quiere decir, habíamos aproximado que en realidad la figura la está penetrando por este punto. Bueno, así podríamos ir obteniendo todos los puntos. Claro, para ser exactos habría que aproximarse hacia aquí de manera que el punto de la hipérbola lo tuviéramos cercano a este. Entonces sería más exacto. Pero si no, en la hipérbola con este punto y este separado por la circunferencia no podemos aproximar con mucha exactitud. Bueno, pues eso es lo que haríamos aquí exactamente. Tenemos, por ejemplo, esta circunferencia cuyo centro es el del toro, cuyo centro es en realidad un punto de aquí. En realidad esta circunferencia corresponde, si proyectamos este punto, pues a esto, a este punto proyectado sobre la circunferencia. Eso quiere decir que el plano de corte viene por aquí, o sea que viene por aquí. Entonces tenemos eso, tenemos luego que el plano que hemos cogido y la recta, bueno, ya sabemos que el plano corta según una hipérbola que pasa por aquí. Entonces sí que la necesitaríamos, pues aquí, por ejemplo, si yo cojo este punto de la circunferencia, lo uno, proyecto este punto, traigo el punto aquí, traigo la circunferencia y ahora lo uno con esto. Entonces resulta que esto corta al plano en este punto, lo proyecto, lo traigo por aquí y entonces lo traigo por aquí. Entonces, lógicamente, la intersección de esta vertical con esta línea, ahí tengo un punto. Por tanto, este es un punto de la curva. Bueno, entonces todos los haría igual. Eso quiere decir que la curva de intersección viene por aquí. Bueno, y que por supuesto va a ser discontinua porque está dentro. Todos los puntos los calcularía igual, entonces marco
o sea, todo discontinuo. Aquí el cono también, hasta ahí. Si en vez de... Esto en realidad estamos viendo el perfil, como cuando dibujamos un cono, siempre en un perfil aparece así. Imaginemos que en vez de representar esto, lo hubiéramos cortado por la mitad. Hay una norma que dice que no es necesario marcar aquí el eje de corte cuando coincide con el meridiano, o sea, no tendría que poner el eje por donde cortamos. Entonces quitaría este trozo y representaría esto continuo. Lo digo porque continuo seguramente va a dar más información. Y como este es el plano de corte, entonces lo que nos queda lo giraríamos 90 grados. Lo vamos a hacer aquí aparte. Lo proyectamos aquí, dibujamos el cuadrado y ahora nos quedaría simplemente lo que era todo discontinuo, pues ahora queda continuo, continuo. Y ahora al llegar aquí tenemos la superficie que entra en el toro y la superficie tórica que se ve. O sea que en realidad le hemos quitado la mitad de la pieza, o sea, esta mitad, y entonces nos deja ver el interior. Todo se convierte en continua y ahora el rayado lo tenemos que hacer en esta dirección. Bueno, pues ahí tendríamos ya la entrada y luego la entrada del toro en el cono. Bueno, igual que tenemos ya ese detalle, entonces ahora sería cuestión de ir proyectando cada uno de estos puntos. Resulta que sobre este plano hemos calculado este punto. Entonces lo bajaríamos todo por aquí, vendría por aquí y vendría por aquí sobre el plano este. O sea que caería aquí. Bueno, entonces ahí nos va a producir, pues cuando hagamos la intersección, se ve desde arriba un hueco que tendrá esta forma. Un poco parecido a una haba. Bueno, esto discontinuo, por supuesto, mientras que aquí tenemos el cono que va hasta el centro de la figura y ahora lo que nos provoca ahí realmente pues está entrando todo por esta zona. Vamos a dibujarlo. Aquí está entrando también por detrás, por ahí un poco, con esa curva ladeada, que quiere decir que todos los puntos no pertenecen al plano. Entonces eso quiere decir que la curva, pues bueno, esto va a quedar más arriba, podría quedar incluso, pensando si este punto, como vemos, queda más arriba de la circunferencia, pues va a ser el punto más alto. Viene por aquí, y entonces hará algo así. Y aquí ya baja directamente tangente hacia el contorno del cilindro. O sea que este es el agujero del cilindro, entonces de aquí sale tangente. El cono decía, no, el toro, hasta llegar ahí al cono. Bueno, tenemos entonces ya la figura al completo. Vamos entonces a hacer rápidamente la sonometría. Ya no marco todas las líneas, estaba marcando un poco las que se veían algo, las que no se distinguían mucho. Entonces, como ya sabemos, al hacer la sonometría tenemos que hacemos un hexágono regular, más o menos así.
está formado por varios triángulos equiláteros y por líneas paralelas. Aquí tenemos esta paralela a esta, y ahora esta paralela a esta y a esta, y esta también paralela a esta y a esta. Bueno, tenemos entonces una circunferencia por donde penetra el toro hueco, y tenemos una circunferencia en la parte superior por donde penetra el cono hueco. Entonces, como ya sabemos, como el cono entra a 45 grados, por eso lo pusimos, la generatriz coincide con la arista. Y lo mismo, la generatriz esta coincide con la arista. Así pues tiene pues más interés. Entonces, ahora hacemos la curva y también por aquí hacemos la curva. Bueno, ahí parece que es algo más grande. Vamos a ponerlo así, el hueco. Entonces tenemos la curva que va hacia el cono y que penetra aquí. Ahora bien, el hecho de que las aristas del contorno coincidan aquí no quiere decir que no se deje ver aquí parte de la entrada del toro, sino que se tendría que ver aquí, porque no puede coincidir con la circunferencia ni puede coincidir con el contorno. Entonces se tiene que ver necesariamente por aquí, y lo mismo. Esto al llegar aquí se vería el interior. Por lo tanto, esto bajaría hacia aquí así. De ahí la forma esta de haba, ya que esto va a entrar y envuelve al cono, provocando ahí ese efecto. Bueno, según eso, entonces marcamos ya un poco más fuerte las líneas con mayor grosor. Dibujamos el entrante S, la elipse que representa la circunferencia en perspectiva, el hueco del toro con las discontinuas, y luego las aristas. Por último, en la continuación de estas, pues tenemos las aristas que no se ven. Bueno, pues esa sería la superficie. Vamos a darle un poco de sombra para que se perciba mejor. Tenemos el hueco del toro. Tenemos el hueco del tono, del cono. Hacemos como generatrices. Esto es más entrante, por lo tanto tendrá más oscuridad. Y luego esto, vamos a oscurecer esta cara un poco, ya que la luz viene de este lado. Por ejemplo, esto por aquí con más oscuridad que esto. Bueno, decíamos que este es el máximo entrante, entonces podríamos oscurecer por ahí bastante más. Y luego esto, pues también tendría que continuar por ahí hacia allá. Todo por ahí. Luego, porque esto debe, si esta es la arista, debe llegar hasta aquí. Pero como podemos ver aquí, pues hace una forma así. Y luego esto tiene que venir por aquí. De manera que lo normal es que coja ahí el contorno, si esto lo envuelve. O sea, aparece una forma como de 8, hasta el contorno del cono. Entonces, lo que decía yo es que esto vendrá por aquí, de manera que deja ahí ver parte del hueco.
y esa forma de 8 torcida. Bueno, pues esta es la figura que está formada por un hueco cónico y un hueco tórico. Hay que ver que realmente el hueco este todavía está más abajo del hueco que pertenece al toro. Bueno.